Muy buenos días, bendiciones para todos. Te doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Son todos bienvenidos y espero que esté allí con ese corazón expectante, ¿no? Para recibir la palabra de Dios. Jesús dijo: no solamente del pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Eso quiere decir que muchas cosas en la vida suya no dependen de su diligencia, no dependen de su habilidad, no dependen de sus recursos. Muchas cosas en su vida dependen de Dios, dependen de la voluntad de Dios, dependen de su cercanía, de su acercamiento a Él y de recibir, por supuesto, la instrucción de Dios. Muchas cosas en su vida dependen de eso. No solamente la eternidad, que, bueno, dicho sea de paso, es lo más importante. Su eternidad depende de Dios, pero también la estabilidad y la durabilidad de algunas situaciones fundamentales en su vida, como por ejemplo su estabilidad como persona, su salud mental, espiritual, física, su matrimonio, su familia, dependen de Dios. Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos, y estos tres elementos dieron con ímpetu, dice la Biblia, dieron con ímpetu contra esta casa, y no cayó porque tenía un fundamento sólido. Y Jesús dijo: si usted oye mi palabra y la hace, entonces usted va a ser comparado con esa persona prudente. Entonces muchos elementos dependen de la palabra de Dios. Por eso a Dios no podemos darle el último lugar, ni el segundo lugar siquiera. Él debe ocupar el primer lugar, y eso debe ser una disciplina en nuestra vida, y es una disciplina que también debemos enseñársela a nuestros hijos, porque hoy en día hay muchas cosas que están buscando atraparte, hay muchas cosas que buscan atrapar tu atención, desviarte de Dios, que le des el segundo, el tercer, cuarto, quinto lugar a Dios en tu vida, en tu tiempo, en tus finanzas. Pero Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Este es el más grande, el primero y más grande de los mandamientos. Entonces, para eso es este tiempo devocional, para que usted pueda crecer en esa comunión, en esa relación con Dios. Este es un tiempo devocional que lo que busca es retar al creyente para que el creyente pueda crecer espiritualmente. Esto no le va a hacer ningún bien a usted escuchar este devocional si usted no tiene una disposición para hacer lo que Dios le indica diariamente. La Biblia dice que quienes hacen la palabra, los bienaventurados, son los hacedores de la palabra, son los que hacen la palabra. Y es la única manera que podemos aprender, cuando somos retados, cuando somos desafiados por la palabra bendita de Dios. Y cada mañana el Señor nos plantea un reto. Este reto tiene como propósito que usted y yo lo llevemos a cabo diariamente. Diariamente. Alguien puede decir: bueno, pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Sencillo. Vamos a la palabra e identifiquemos allí en la palabra lo que es la voluntad de Dios, y dispongámonos ese día a hacer aquello que podemos entender de la palabra. Es posible que usted no tenga todo el conocimiento que usted quisiera. Es posible que usted no tenga grandes revelaciones, pero si usted se acerca a la palabra y usted comprende que Dios le está mandando a hacer algo, hágalo, por muy pequeño que sea, por muy pequeño, usted hágalo, porque eso va a ir sumando a su vida espiritual.
va a ir sumando a su madurez espiritual, esa acción que usted realiza. Y hoy me encuentro con un reto bien interesante. En el capítulo 7, versículo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios y leamos lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y voy a leerla en dos versiones. Voy a leer en la versión tradicional, como lo es la Reina Valera, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción reciente que han sacado de la Biblia y que me parece una de las traducciones más claras. O sea, cualquier persona puede leer la palabra y allí la va a comprender el mensaje de Dios. Entonces leemos lo que dice la palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia. Tenemos grandes promesas. ¿Cuál es la promesa de la cual el apóstol Pablo viene hablando en este contexto? El apóstol Pablo viene hablando recientemente. Él dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que Dios habita en nosotros. Dios anda en medio de nosotros y el Señor ha dicho: salgan de en medio de ellos, apártense. Obviamente que está hablando acerca de la impiedad, acerca de la maldad. Usted, que es un hombre, que es una mujer de Dios, que quiere buscar a Dios, tiene que saber que debes salir de ese círculo de maldad y de pecado. Es posible que usted no esté haciendo cosas indebidas, pero estar en un medio donde solamente escuchas vulgaridades, donde solamente escuchas de infidelidades, donde solamente escuchas de cosas mal hechas, de cosas indebidas, eso no te edifica. Entonces no tiene ningún beneficio si usted no está hablando de la palabra, si usted no se acerca con el propósito de comunicar el mensaje de salvación a aquellas personas de ese círculo. Entonces no tiene ningún sentido que usted y yo estemos ahí. Por eso la Biblia dice: apártense de ellos, porque viene hablando de la comunión, recuérdelo, de la comunión con las tinieblas, de la comunión con los incrédulos. Recuerde que la comunión en el contexto bíblico es unidad de alma y de corazón. Entonces el apóstol viene hablando y dice: no podemos unirnos en yugo desigual. Tenemos que buscar acercarnos más bien al contexto de Dios, al contexto bíblico, a los creyentes. No quiere decir eso que debemos abandonar absolutamente todas nuestras amistades y no tratar con las demás personas que no conocen a Dios, no, porque no podemos entonces llevar el mensaje de salvación. Pero recuerde que la palabra está hablando de comunión, de unidad de corazón y de alma. Y el Señor dice, y Pablo cita lo que Dios dice textualmente: apártense de ellos y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, ha dicho Dios. Pero Dios le dice a esta generación: apártense de lo malo, apártense de los pecadores, no tengan comunión con ellos. Es decir, no unan su corazón y su alma a ellos, porque ellos tienen un propósito diferente, tienen una naturaleza diferente, ellos viven para cosas diferentes a las suyas. Podemos acercarnos, podemos conversar y podemos hasta tener amistad con con las personas que no conocen a Dios. Pero de ahí a tener comunión con ellas, la palabra de Dios nos dice que no hagamos yugo desigual. Ahora, de eso viene hablando la palabra. Y en el versículo 7 dice: mira, hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? Bueno, Dios dijo que iba a estar contigo. Dios dijo que iba a andar en medio de ti. Dios dijo que tú te ibas a recibir como hijo, como hija de Él. Esa es una maravillosa promesa.
Dice Dios, sí, dice el apóstol Pablo, si Dios nos ha dado esas promesas tan grandes y tan maravillosas, entonces a nosotros nos corresponde. Capítulo 7, estoy parafraseando el texto, dice, entonces a nosotros nos corresponde limpiarnos de toda contaminación, no de alguna, no limpiar algunas partes de nuestra vida, dice, limpiémonos de toda contaminación. Y habla de dos tipos de contaminación, habla de contaminación de carne y contaminación de espíritu. Y dice Pablo, deben ir perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ahora voy a leerles lo que dice la nueva traducción viviente de este mismo versículo, capítulo 7 de la segunda carta del apóstol Pablo, versículo 1, dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¡Wow! Maravilloso. Y es muy claro, ¿no? Yo he pensado acerca de un tema predominante en el mundo hoy en día. Y es el tema de la contaminación. La contaminación. ¿Por qué se habla tanto? ¿Y por qué se hacen tantas cosas en contra de la contaminación? ¿Por qué nosotros interpretamos? ¿Por qué vemos que la contaminación es algo negativo? Algo destructivo. Bueno, por lo que la contaminación hace en el medio en el cual ella se manifiesta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el efecto de la contaminación? La contaminación destruye, la contaminación atenta contra no solamente los ecosistemas, contra la vida y la calidad de vida de las personas, contra la salud de las personas, atenta la contaminación. La contaminación no es otra cosa que la presencia de elementos dañinos en un medio. Eso es la contaminación. Presencia de elementos que no aportan, que no solamente dañan, sino que no hacen un aporte, porque es posible que algunos elementos sean como neutrales, ¿no? Pero escúcheme bien, ni siquiera aportan, sino que al contrario, la tendencia es a destruir, a dañar, a acabar, a afectar. Esa es la contaminación. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de un tipo de contaminación. La contaminación pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Es decir, que la contaminación atenta contra la vida. La contaminación atenta contra la vida. Ahora, por eso es un tema tan relevante en nuestro tiempo, porque el mundo está contaminado. La atmósfera está contaminada, las aguas, los ecosistemas están contaminados, obviamente por nosotros mismos, por los hombres, por los seres humanos. No tenemos una cultura de cuidado. Dios nos mandó a que cuidemos la naturaleza, pero hoy en día usted es testigo, somos testigos todos, de cuánto daño se le ha causado a la naturaleza por el tema de la contaminación. Algo que parece tan insignificante, las personas a veces salen de paseo y en el paseo dejan la basura, están contaminando. Ahora, el apóstol Pablo no solamente, o no está hablando de ese tipo de contaminación que no es que sea menos importante, es muy importante que usted y yo tengamos una cultura de no contaminar, de no ensuciar las calles, de no contaminar los ríos, no solamente no contaminar, sino de provocar o de limpiar, de ser un agente de limpieza. Eso es importante y eso es de lo que se habla, o muchas de las cosas que se hablan hoy en día enfatizan en este tema. Ahora escuche esto, el apóstol Pablo está hablando de un tema, de una contaminación espiritual. Dice esta versión, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
contaminación de carne y de espíritu. Ahora, yo le pregunto en esta mañana, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Qué tipo de cosas pueden contaminar tu espíritu? ¿Qué tipo de cosas pueden contaminar tu cuerpo? Porque esta palabra, cuando el apóstol Pablo dice limpiémonos de toda contaminación de carne, está hablando de contaminación de cuerpo, el cuerpo físico suyo y mío. Y dice no solamente contaminación del cuerpo físico, sino también contaminación de espíritu. Entonces aquí usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de cosas pueden contaminar nuestro espíritu, nuestra fe? Recuerde que la contaminación atenta contra la vida, contra la vida. Así que el apóstol Pablo está instruyendo, o Dios a través del apóstol Pablo, está instruyendo a los creyentes para que no solamente abandonen aquellas cosas que son nocivas, no solamente se dediquen a cultivar una vida espiritual, sino que también se dediquen a abandonar las cosas que son nocivas. Es decir, la vida de pecado, lo que puede contaminarte espiritualmente, lo que puede contaminar tu cuerpo. La Biblia dice, debes apartarte de eso, debes desecharlo, porque número uno, o tal vez no te están aportando nada a tu vida. Y en este punto yo quiero que usted piense acerca de qué cosas puede contaminar su espíritu, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas puede contaminar su espíritu? Lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo, las verdades que estás aceptando, las conversaciones que estás teniendo, las redes sociales que estás mirando. Y bueno, no hablemos de las redes sociales, ciertos lugares en las redes sociales, ciertas amistades que estás teniendo. Entonces estamos hablando de situaciones que me desvían de la fe. Ciertas personas inclusive que me desvían de la fe. Entonces cuando hablamos del tema de la contaminación, necesitamos pensar en qué tipo de contaminación estoy admitiendo en mi vida, qué elementos nocivos, qué presencia de elementos dañinos hay en mi vida. Hablando de conversaciones, hablando de pensamientos, de sentimientos, hablando de personas, de amistades, hablando de redes sociales a las que frecuento, hablando de relaciones, etcétera. ¿Qué de esas cosas te están restando a ti? Te están desviando de la fe, te están desviando de Dios, de tener una comunión con Dios. Y es fácil saberlo, porque dentro de nosotros el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cada vez que un hijo de Dios, que una hija de Dios tiene un acercamiento a una de estas situaciones, el Espíritu Santo que hemos recibido de Dios nos dice, nos habla, nos hace sentir que no es correcto lo que estamos haciendo, que no es correcto lo que estamos hablando, que no está bien acercarnos a determinadas personas, tener cierta amistad con determinadas personas, cierta cercanía con determinadas personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere conducirnos a toda verdad. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, Dios le ha dado un agente común a todos los seres humanos, y esa es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios en todo ser humano que le indica qué tipo de cosas es correcta y qué tipo de cosas es incorrecta. Pero muchas veces actuamos en contra de la conciencia y en contra del Espíritu Santo, perseverando en amistades, perseverando en relaciones, perseverando en cosas, frecuentando sitios que no son del agrado de Dios. Y aquí el llamado de Dios es a que nos limpiémonos. Y esto me indica a mí de que el creyente tiene una responsabilidad espiritual, una responsabilidad moral con él mismo. No solamente hagamos cosas
que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, también es nuestra responsabilidad sacar de nuestra vida todo aquello que no nos aporta. Porque es que usted puede, eso es como usted quiere prosperar, ¿verdad? Financieramente, si quiere prosperar. Y usted se mata trabajando y usted multiplica los ingresos. Pero si usted no corrige los egresos, si usted no corrige en qué se están gastando, despilfarrando el dinero, ninguna multiplicación de finanzas, ninguna prosperidad financiera te va a servir. Ninguna te va a alcanzar. Porque tan importante como lo es multiplicar, trabajar para multiplicar los ingresos, igualmente importante es controlar el gasto. Si no controlas el gasto, ninguna riqueza te va a ser suficiente. Y nunca vas a tener estabilidad financiera, nunca vas a tener solvencia por eso mismo. Ok, estás trabajando, estás multiplicando los ingresos, pero no controlas los egresos. Y así pasa en la vida espiritual. Usted puede asistir a culto, usted puede leer la Biblia, usted puede orar, usted puede hacer un sinnúmero de cosas. Pero si usted no corrige la contaminación, entonces usted va a permanecer en un estancamiento que, escúchame bien, con el tiempo terminará sacrificando tu salud espiritual. Con el tiempo terminará alejándote de Dios aun cuando tú no lo quieras, pero terminará así, porque eso es una estrategia del enemigo, una estrategia espiritual. Entonces hay muchas personas que están tranquilas, se sienten bien porque piensan en las cosas buenas, las disciplinas espirituales que han adoptado para crecer espiritualmente, pero no corrigen la contaminación que hay en sus vidas. Pablo nos habla de contaminación de carne y contaminación de espíritu y contaminación de carne o del cuerpo, como dice la otra versión. La contaminación del cuerpo. ¿Qué tipo de cosas tienes que eliminar de tus hábitos, de tu alimentación? ¿Qué tipo de cosas tienes que implementar para mejorar tu salud? ¿Qué tipo de cosas? De eso nos está hablando la palabra. Es tu responsabilidad. Nadie hará eso por ti. Nadie va a tomar responsabilidad y muchas veces lo que queremos es que otro haga ese trabajo por nosotros, que el pastor haga ese trabajo por nosotros, que los líderes de la iglesia hagan ese trabajo por nosotros, que la esposa haga ese trabajo por nosotros, que los hijos hagan ese trabajo por nosotros. Nadie hará ese trabajo por ti. Es un trabajo que les corresponde a cada uno. Hay cosas que son ciertas. Tú y yo somos hijos de Dios. Si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y si estamos bajo el señorío de Cristo, tú y yo somos hijos de Dios. Escúcheme, y hay muchas cosas que son ciertas, verdades, la salvación, muchas promesas, pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de mantenernos saludables espiritualmente, de mantenernos saludables emocional y físicamente. Usted y yo somos responsables de nuestra salud espiritual. Si usted no se cuida su salud, entonces ¿quién la va a cuidar? ¿Quién va a cuidar tu salud si tú no te la cuidas? Y así pasa espiritualmente. El apóstol Pablo dice, vamos a perfeccionar la santidad. Ya usted sabe, he hablado aquí de los 3 estados de la santidad. El primer estado de la santidad es el estado de posición. Es decir, usted y yo somos santos cuando Dios nos llamó. Entonces ese acto de Dios llamarnos y ubicarnos en el cuerpo de Cristo, de hacernos sus hijos, nos ha hecho santos. Y esa santidad se conoce como la santidad de posición. Esa es una realidad, esa es una verdad. Pero también hay otro estado de la santidad que es el estado eterno. Por ejemplo, cuando todo esto material pase y cuando Cristo venga a esta tierra y nuestros cuerpos sean transfigurados, ya nuestras vidas tendrán una santidad perfecta. No lo habremos conseguido nosotros, eso lo hace Dios en nuestra vida. Cuando Cristo venga y transfigure nuestros cuerpos, ya no habrá, como dice la Biblia, ya no habrá muerte, dolor, ni enfermedad, ni pecado. No habrán debilidades, no habrá nada, porque viviremos en un estado de santidad perfecto. Pero
Hay una en el medio entre la santidad de posición y la santidad perfecta. Hay una santidad intermedia, y esa santidad significa santidad progresiva. Y esa santidad progresiva la va alcanzando usted. Ese es su trabajo. Esa santificación progresiva, en términos prácticos, es el apartarse constantemente de todo aquello, no solamente todo aquello que nos daña, sino también apartarnos de todo aquello que no nos aporta espiritualmente. Como si usted tiene un negocio, pero no le está produciendo ganancia. ¿Para qué lo tiene? Ciérrelo e invierta esa energía, ese dinero, esos recursos en algo productivo. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lógico. Entonces hay también ciertas cosas que no le aportan a usted. Y Dios le manda a usted esta mañana, le reta a que usted se limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese es el reto que nos plantea la palabra de Dios en esta mañana. Porque ese es el cuidado que usted debe hacer por su propia vida. ¿Recuerda esa ocasión en la cual el Señor estaba hablando con algunas personas y el Señor les dijo, ellos estaban queriendo como limpiar la vida de los otros? Y el Señor les dijo, mira, primero tienes que sacar la viga de tu propio ojo, y después que no tengas la viga en tu ojo, vas a poder ver bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. El Señor habló de este tema porque eran una generación que querían enseñarle a otros cosas que ellos no estaban practicando. Querían guiar a otras personas espiritualmente cuando ellos estaban perdidos. Así que el Señor le dice, no, trabaja primero en tu vida, y después que trabajes en tu vida, entonces podrás ayudar a otros. Y esta es la misma exhortación que nos hace el Señor en esta mañana a través de este reto. ¿Cuál es? Límpiese. Limpia tu vida de toda contaminación. Y hoy hay tantas cosas, hermanos, que nos contaminan, tantas cosas que buscan contaminarnos. Yo quiero invitarle en este día a que usted haga un análisis de su vida. ¿Qué tipo de cosas están contaminando su vida? ¿Qué amistades no le están aportando a usted? ¿Qué hábitos usted está llevando a cabo pero que no le están aportando? Piense en esas redes sociales también. ¿Qué sitios en internet usted está frecuentando que no le aportan espiritualmente? La Biblia dice examinarlo todo y retén lo bueno. Examina las cosas. ¿Qué tipo de cosas me están aportando? Y usted evalúe las cosas por cuánto le aportan espiritualmente, cuántas cosas buenas le aportan a usted. Evalúe las cosas, las amistades, los sitios que usted frecuenta, las conversaciones, los pensamientos, los sentimientos, las redes sociales, todas las cosas con las que usted interactúa, a las que usted frecuenta, con las que usted se relaciona, evalúelas de esa manera. ¿Cuánto me aporta esto a mí? ¿Cuánto me está aportando a mí espiritualmente esto? Y yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo le va a ayudar. El Espíritu Santo le va a guiar, porque la Biblia dice que usted y yo debemos perfeccionar la santidad. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha dado grandes y poderosas promesas a usted. Y no está bien que usted las pierda. No está bien que usted deje de alcanzar las promesas porque usted no toma disciplina y corrige y saca de su vida aquellas cosas que le están contaminando. Este es el reto de Dios para nosotros en este día. Vamos a limpiar nuestra vida de todas las cosas, de todo aquello que nos está contaminando. ¿Está dispuesto en esta mañana a aceptar este reto? Si está dispuesto a aceptarlo, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que espada de doble filo. Examíname, dígale al Padre en esta mañana, examíname, Señor.
Señor, muéstrame todas aquellas cosas de las cuales yo tengo que deshacerme. Tal vez algunas de esas duelan. Tal vez algunas de ellas cuesten. Pero te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame porque yo quiero hoy hacer tu voluntad. Hoy, Señor, yo quiero levantarme y poner en práctica esta palabra. Sacar, Señor, de mis contactos. Sacar de mis redes sociales. Sacar, Señor, de mi corazón pensamientos. Sacar, Padre Celestial, de mi mente, de mi corazón sentimientos, de mi mente pensamientos, de mi vocabulario palabras. Sacar de mi vida, Señor, personas, amistades, Señor, lugares que no me están, Señor, aportando espiritualmente, que no me ayudan, al contrario me restan. En esta mañana, Padre, yo acepto, dígale al Padre en este día, yo acepto el reto, Señor, de sacar de mi vida, de limpiar de mi vida toda contaminación. Pero te pido que me ayudes, que me muestres, que me hables y que me des la fortaleza para hacerlo, porque yo me dispongo hoy a obedecerte a ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios le bendiga poderosamente. Yo sé que no es un reto fácil. Si fuese fácil, pues todo el mundo lo haría. Pero esto es lo que marca la diferencia entre aquellos que dicen creer en Dios y los que realmente le creen a Dios. Entonces, que usted sea hoy un hombre, una mujer que le cree a Dios. Un hombre, una mujer que obedece a Dios. Porque cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que usted quiera, que necesite, dice la Biblia, esas cosas Dios las va a traer a su vida. Así que prepare su corazón, porque hay respuesta de Dios cuando usted se dispone a obedecer a Dios. Hay un texto bien lindo que me gusta a mí, el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, dice que Dios honra a los que le honran, pero aquellos que desprecian a Dios, Dios los tendrá en poco. Así que vamos a honrar a Dios hoy y vamos a limpiarnos de toda contaminación en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga.